Muy buen día, hermanos. Gracias por sacar tiempo y disposición para ver el mensaje de este día. Hoy vamos a estar exponiendo la palabra del Señor bajo un tema que he escuchado durante este tiempo de COVID, este tiempo de pandemia que nos aqueja en estos días. El tema como tal es Somos Iglesia. Lo he escuchado muchas veces y la pregunta que viene a mí y viene a todos es: ¿realmente somos iglesia? ¿Realmente pertenecemos a la iglesia de Cristo? ¿O simplemente nos sentimos parte de un grupo que se congrega en un establecimiento? Esa sería la pregunta, y como tal venimos a resumirlo en un título. El título para esta predicación es, más que un título, es una persona. Sería la persona del Espíritu Santo. Esta palabra o esta persona, el Ruach HaKodesh del Señor, lo vamos a estar viendo con su importancia en lo que es Apocalipsis 1. En este estudio estaremos viendo la importancia del Espíritu Santo en el Apocalipsis, cómo Juan recibió la revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Y lo que yo vengo a aclarar y a darle a entender a usted es que usted no puede ser iglesia si no conoce al Espíritu Santo. Es decir, veremos a través de las 7 iglesias del Apocalipsis una comparación y la condición de la iglesia actual, comparado también con la vida de cada creyente, pero sobre todo la importancia, como lo he dicho, del Espíritu Santo, para que en realidad podamos ser iglesia. No vivimos el día a día la experiencia del Espíritu Santo, las maravillas de Él, simplemente porque no le conocemos. No tomamos tiempo para conocerle, para hablar con Él, para interactuar con Él, para establecer una relación con Él. Mas la palabra del Señor nos enseña en Hechos 1:8. Hechos 1:8 nos declara: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos anhela. Déjeme decirle nuevamente, el Espíritu Santo nos anhela. El Espíritu Santo es tan esencial en nuestras vidas que sin la ayuda, sin la guía de Él, estamos desenfocados. Es imposible ser espiritual si se es carnal. Incluso nosotros, como creyentes, en ocasiones comentamos sobre un hermano cosas buenas y declaramos qué hermano más inteligente o qué comprensión de la escritura tiene. Pero pocos podemos decir qué hermano más espiritual. ¿Por qué? Porque no lo comprendemos espiritualmente y simplemente andamos en la carne. Estamos más afanados por lo material y temporal que por lo espiritual y eterno. Esta pandemia vino a aclarar muchas cosas. Una de ellas es qué hermano se encuentra en una posición más carnal que espiritual. Un ejemplo que podemos sacar todos como conclusión es valorar nuestras vidas mismas. Si dependemos día a día de la comunión con Dios a través de la oración y su palabra, o quienes en realidad dependen de un mensaje de todos los domingos, domingo a domingo, cada 14 días, o cada vez que le vienen ganas de congregarse, hermano. Disculpe que se lo diga así, pero es la realidad. El mensaje en el Apocalipsis a las 7 iglesias nos enseña la presencia del Espíritu Santo desde la partida del Señor Jesús hasta hoy en día. El Espíritu Santo de Dios nunca ha abandonado la iglesia, pero por la carnalidad de los cristianos, que es tal, no percibimos la presencia del Santo Espíritu de Dios, y muchos lo tienen olvidado o no lo conocen. Hoy por hoy, los miembros de las iglesias, de quien menos saben es de la persona del Espíritu Santo, y es
de quien menos se predica. Como iglesia, no podemos ser eficaces si no le conocemos, si no somos guiados por Él, si no vivimos en Él, si no tenemos la revelación de Él, si Él no nos revela la voluntad del Padre, que es lo primordial y esencial para en estos tiempos que no son para nada buenos. Y déjenme decirles, hermanos, que no son para nada buenos. Lo que estamos viviendo día a día se va a empeorar. Estamos viviendo en una iglesia perseguida. Solo en el 2018, y es un dato catastrófico, solo en el 2018, hermanos, murieron más de 4,000 hermanos cristianos por no apostatar de la fe. Y muchos piensan que no estamos recibiendo persecución. Tienes que conocer al Espíritu Santo. Tienes que conocer al Espíritu Santo. El Señor Jesús, al ascender al cielo, dejó una persona encargada de la iglesia, a un general, a una persona que nos tiene que guiar, que enseñar. El Santo Espíritu de Dios. No hubo predicación, no hubo sanidad, no hubo revelación, no hubo don de lenguas, profecía, discernimiento de espíritus, conversión de los nuevos creyentes, y primero no vino la promesa del Santo Espíritu. Y hoy queremos fiarnos de nuestras propias prudencia y jugar a la iglesita sin tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. No puedo imaginarme al apóstol Juan recibiendo la revelación en Patmos, acostado en una cama con buen internet, metido por muchas horas en las redes sociales, chismeando la vida no sé de quién, dándole like a todo con su teléfono en mano por muchas horas. Pero la Biblia la tienes allá, olvidada, empolvándose. ¿Y qué harás? ¿Qué harás, hermano, cuando esto se agrave y no tengas tal vez un mensaje al cual poder acudir para buscar la revelación del Señor? Y ahora sí nos situamos en Apocalipsis 1. Apocalipsis 1 del 10 al 13. Y el apóstol Juan declara: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 4, versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Lo declara nuevamente. Él recibió esta revelación en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Juan nos enseña en el Apocalipsis que él recibió la revelación en el Espíritu. 4 veces lo indica. Y si tú no estás en el Espíritu, ¿qué podrás recibir de Dios? Nada. Si no tienes relación, no hay comunión, no lo entiendes, no hay manifestación de Dios, deja ya lo que te retrasa, lo que te aleja. Tantos años llamándote cristiano y no entiendes que el propósito para el cual el Señor te ha rescatado, lodo cenagoso,
es para que tú puedas testificar y que muchos puedan recibir y alcanzar salvación por medio de tu testimonio. Las 7 iglesias del Apocalipsis son literales del primer siglo, es decir, después de Cristo. Sin embargo, estas iglesias también tienen importancia espiritual para las iglesias de los creyentes hoy. Ciertamente, el principal propósito de Juan al escribir las cartas a las 7 iglesias era entregar a cada una de ellas las calificaciones de parte de Cristo para ese momento. El segundo propósito de Juan fue describir los 7 tipos de iglesias y de creyentes que surgirían una y otra vez a lo largo de la historia. Estas pequeñas cartas y las 7 iglesias del Apocalipsis nos enseñan y recuerdan cómo ha sido la iglesia a través de los tiempos y en cuál nos encontramos actualmente. En estas 7 iglesias podremos ver las características y descripciones que el Señor les da a cada una de ellas. Éfeso, iglesia apostólica, pastoreada por 2 años por el apóstol Pablo y después por Timoteo. Se llamaba apostólica porque las mismas escrituras nos revelan que los apóstoles estuvieron ahí. Éfeso era una ciudad en la capital de Asia Menor, cerca del mar Egeo. Iglesia sana doctrina, evangelizadora, luchadora, pero pasó que se enfriaron. Esto viene la condición para nosotros mismos hoy en día. Este tiempo de cuarentena ha despejado mucho. Nos ha enseñado a varios cristianos a volver a aferrarnos al Señor, a su Santo Espíritu y a no poner nuestra mirada en lo pasajero. La segunda iglesia, Esmirna, fue la iglesia perseguida, establecida entre el año 100 y 312. Persecución, temor, angustia y prueba era lo que el Señor les dice a la iglesia Esmirna que padecería. Así también vemos a muchos creyentes con miedo a la muerte, enfermedad, inseguros, llenos de temores que nos aqueja hoy en día. Temores que no nos dejan avanzar en la vida con la libertad que Cristo ya nos ha dado. No debemos de vivir atemorizados. También la falta de perdón es algo que paraliza nuestra fe. Es cierto que la situación actual del mundo cada vez empeorará, pero Pablo declaró: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vive la libertad en Cristo Jesús, aunque no tengas todos los recursos económicos. Si tienes al Espíritu Santo de Dios, lo tienes todo. Debemos ser fieles para recibir el galardón de la corona. Pérgamo, la iglesia indulgente, iglesia totalmente mezclada con doctrinas en la cual inició a corromperse, doctrinas de las que necesitaban arrepentirse. Aquí inicia el declive de la iglesia. Es el cuidado que debemos de tener hoy en día al invitar a predicar a alguien, examinar bien lo que él declara, pues muchas veces traen enseñanzas y creencias más de lo que pueden vivir o pensar ellos que aferradas a la palabra del Señor. No permitamos que vengan enseñanzas las cuales luego vengan a hacer división en nuestra congregación. Debemos vencer en sabiduría y en comunión para recibir el maná de Dios, el galardón que Él nos promete. La iglesia de Tiatira, una iglesia pagana, la cual dejó como herencia a la iglesia católica hoy en día. Una iglesia que no se sabía quiénes eran cristianos y quiénes eran paganos. Hoy el Señor nos dice que nos volvamos de lo malo que estamos haciendo, de las prácticas que a Él no le agradan. Él nos ha estado dando tiempo para que nos arrepintamos. De no hacerlo, sufriremos las consecuencias. Debemos vivir en obediencia para vivir una vida victoriosa. Si usted se ha desviado, arrepiéntase y el Señor le restaurará. Sardis, iglesia la cual su nombre no va acorde en relación a lo que vive.
el Señor les da un mensaje, que tengan cuidado y que retengan lo bueno, porque hay unos que aún viven, pero si no procuran lo bueno, todo se perderá. Hay muchos cristianos que empiezan bien y que hoy en día, por no cuidar la comunión con Dios, perdieron todo, es decir, la dirección del Espíritu Santo. Hoy están casi muertos, pues algunos ya han apostatado de la fe. Otros no quieren nada con el Señor, pues pusieron su mirada en hombres y fueron defraudados, o dañados emocionalmente, burlados e incluso estafados. Estas personas, al no tener una relación genuina con el Espíritu Santo de Dios, no pudieron ser apercibidos de este mal. Hoy están echándole la culpa al Señor cuando ellos fueron los que actuaron sin pedir dirección del Padre. Este parón del COVID que el Señor nos ha puesto a todos como iglesia a nivel mundial nos enseña que debemos reflexionar en qué andábamos enredados y qué realmente es lo primordial para nuestra vida. Es tiempo de tomar decisiones. Filadelfia, una iglesia restaurada, la iglesia del amor fraternal, una iglesia restaurada que la podemos comparar hoy en día, hace unos años, con los avivamientos de John Wesley, de Charles Spurgeon, de William Seymour, Catherine Kuhlman, entre otros. Pero llegamos a la final, llegamos a la iglesia de la Odisea, una iglesia que se compara con la vida espiritual de la iglesia hoy en día, hermanos. Una iglesia apóstata y tibia, comparada con la iglesia actual. Una iglesia rica, porque se ha extendido alrededor del mundo, pero muchas de ellas apóstatas, que se enseña realmente mal y sin fundamento bíblico. Iglesias como circos, por sus bailes, por sus luces, donde la iglesia se siente socialmente bien, donde va todo tipo de personas, incluso artistas, que se sienten bien porque los mensajes no son cristocéntricos y estos mensajes no los confronta con su vida de pecado ni con su vida de desorden, donde nadie estudia la palabra ni se evangeliza, donde nadie tiene ni un tipo de responsabilidad. La iglesia cuya fe no era ni fría ni caliente, la iglesia a la que el Señor le dice: yo estoy a la puerta y llamo. Es esa la iglesia que se compara con la iglesia actual, la Odisea. Esta iglesia, la cual el Señor le indica que no sea tibia, sino que vuelva a Él, así como nosotros tenemos que volver a la comunión de el Santo Espíritu para que nos podamos hacer llamar iglesia. Si no conocemos al Espíritu Santo de Dios, al Paracletos, al Ruach HaKodesh del Señor, en realidad podremos ser muy pocos efectivos en las manos del Señor. Este es el mensaje que tengo en este día para ustedes, hermanos míos. Les digo, no seamos ingenuos. El diablo es muy astuto en poner y abrir puertas que parecen venir de Dios. Pero hoy más que nunca debemos orar para que se cierren estas puertas que no nos traen nada bueno, sino que nos alejan del Señor. Debemos orar para que se cierren todas las puertas que no vienen de parte del Padre, para poder servirle como instrumentos útiles en sus manos. Seamos sabios y velemos. Capacitémonos en el Señor. Si Dios te ha llamado al servicio, sé diligente y conságrate a Él. Que se ha quitado todo espíritu de religiosidad y lo que obstaculiza nuestra relación con el amado. Y por sobre todo, no te enredes con el materialismo y lo pasajero de este mundo. Esta época que estamos viviendo nos enseña que no necesitamos de mucho para poder vivir. Y lo que realmente necesitamos es una comunión diaria en oración, en intimidad con el Señor. Busca la relación íntima con Dios. Aprendamos a ser realmente iglesia por medio de la comunión con el Santo Espíritu.
aprendamos también de los llamados héroes de la fe. Es mi oración, es mi deseo para usted, hermano, que siga avanzando en la sabiduría y conocimiento del Señor Jesús. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.